Yo nunca pensé en ser comunicador. Es un trabajo que si no te comprometes así, yo creo que es mejor no hacerlo. ¿En qué momento supiste que lo que estabas iniciando era para ti? El primer casting que me dieron, yo no estaba listo. Me paré frente a ese micrófono, me abrieron el micrófono para empezar a grabar y mi pierna izquierda empezó a temblar de tal manera, a tal grado que no pude grabar. Y fracasé. Cambió el periodismo con las redes sociales. Hoy cualquiera es periodista. Piensan que por estar en algún lugar contando qué es lo que está pasando ya eres periodista. Eso no es periodismo. Hay un montón de periodistas que se creen los grandes ganadores cuando hacen que el entrevistado se enoje y se vaya de la entrevista. Yo digo, ¿cuál es el mérito de eso? Maduro sale amenazándote en televisión nacional. Fernando Rincón se llama. Yo le mandé a decir que si se pasa de la raya en el respeto de las normas internacionales, se tiene que ir de este país. Las miradas, ¿no? Y el director me veía, casi que querían brincarme encima y agarrarme a golpes, ¿no? Mucha gente que hace lo que no quiere con tal de seguir o de conseguir. O sea, si ya va a valer madre, hay que darle con todo, ¿no? Chicos y chicas, bienvenidos a un capítulo más de Doers. Espero que estén siguiendo su camino, dejar de pensar, dejar de tener la intención y comenzar a actuar. Es que créanme, como lo han dejado saber varios de los invitados, cuando avanzas el 1% todos los días, terminas en cualquier otro lugar, pero no donde estás hoy. Ya no va el tema de motivarse, va el tema de actuar. Hay de entrevistas a entrevistas y una entrevista que de verdad me tiene fascinado es la de hoy. Porque cuando yo salí del mundo corporativo, encontré que tenía mi voz un eco a través del escenario, de empezar a dar conferencias. Pero obviamente cada uno de nosotros te vas alimentando de diferentes contenidos. Para ser bien honesto, yo no veo muchísima televisión abierta, pero sí veía CNN. Y me llamaba mucho la atención ver a un compatriota mexicano confrontativo, porque es como mi estilo, ¿saben? Un estilo en el que no te da miedo. Tienes que tener muchos pantalones para poder decir las cosas como las piensas. Y entonces vas admirando a las personas porque dices, ¿y cómo piensa? ¿Y quién es de verdad? ¿Y cómo actúa fuera de cámaras? Y tuve la fortuna, la inmensa fortuna de encontrarnos en un paseo, en un barquito, a nuestro invitado de hoy. Es un doer total, una persona que no se queda con las ganas. Es decir, no solamente no se queda con las ganas, no se queda con la pregunta. Y al no quedarse con la pregunta nos permite a nosotros encontrarnos con momentos mágicos en entrevistas espectaculares. No le quiero dar más vueltas. Nuestro invitado de hoy es Fernando del Rincón, un mexicano que ha trascendido fronteras. Cuando digo fronteras, son fronteras. Hoy maneja sin duda alguna uno de los programas más espectaculares que tiene CNN. Y tiene una frase que me mata y dice, el poder no se aplaude, se cuestiona. El poder se tiene que cuestionar, no se debe de aplaudir. Fernando, qué gusto tenerte aquí, de verdad, tocayo. Tocayo, qué bonitas palabras, hombre, me dejaste con la piel erizada de entrada, qué bonito saber que me puedas percibir así, siendo quien eres, porque también eres una gran personalidad, un gran mexicano del que debemos estar orgullosos. Sigues además aportando muchísimo con esto que haces con Doers, con todas las conferencias que has hecho. Tuve la fortuna también, el privilegio de conocerte y de entablar una plática muy relajada, muy interesante. Estaba tu esposa, estaba la mía, y ahí conecté con mi tocayo, con Fer. De verdad agradezco muchísimo, pues que me consideres alguien que puede ser visto como un doer. Lo agradezco mucho. Pero no solamente es que te consideres, sino cuando nosotros nos dedicamos a ver qué hace a un doer, es una persona que no se queda con el pensamiento, sino hace que las cosas sucedan. Detrás de cámara estábamos conversando de qué pasaría si pudieras entrevistar a X, Y o Z persona y cómo vas a hacer que eso suceda, porque eso va a pasar. Y eso me lleva al primer pensamiento 40 años atrás. ¿En qué momento supiste que lo que estabas iniciando era para ti? Porque para mí es una de las preguntas que las personas se tienen que despejar. Si lo que hacen los enamoran, o deberías de buscar otra cosa. ¿Sabes qué, tocayo? Fue muy fortuito. Yo nunca pensé en ser comunicador. O sea, la vida me fue llevando ahí. Rockero. Sí, yo andaba en la onda yo era VJ, yo era como un MTV y yo presentaba videos de
Guns N' Roses y hablaba de rock and roll y de bandas y usaba bandana y tenía arete y el pelo largo, o sea, era otra cosa completamente diferente. Hubo un hecho, para no hacerte el cuento largo, hubo un hecho que me marcó durísimo, que fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, cuando el levantamiento armado. En el canal local en el que yo estaba trabajando, llegaba el material en bruto de lo que estaban grabando en la selva Lacandona y en la sierra. El primer equipo que llega a entrevistar al subcomandante Marcos es el equipo local de Chiapas. No se le da mucho mérito, pero es don Rodolfo García del Pino. La primera entrevista que hay al subcomandante Marcos la hace él. Y esa se repite alrededor del mundo. Rodolfo García del Pino es el primero que lo entrevista, haciéndole un poquito de honor al maestro, ¿no? Y entonces, cuando empiezan a llegar con el material y me pide de favor don Rodolfo, me dice, Fernando, porque yo les dije, quiero ir con ustedes, llévenme. No podemos porque es muy inseguro. Pero ayúdanos a revisar el material y a calificarlo. Eran los cassettes grandotes de 3/4. Estaba yo sentado en una máquina sacando los time codes y todo, ¿no? Y entonces yo empezaba a ver material, y después veía las noticias nacionales y yo decía, eso no es cierto, yo estoy viendo otra cosa, completamente diferente. Están controlando la narrativa y no están diciendo lo que está pasando. Algo hizo clic o explotó dentro de mí y dije, Fernando, a ver, tú tienes un micrófono y digo, yo respeto a la gente que hace música y todo, ¿no? Pero eso fue lo que pasó, el proceso interno. Dije, me enojé, dije, si tienes un micrófono, ¿por qué no lo aprovechas para darle voz a toda esta gente? ¿Por qué tienes que usarlo para hacer bromas, para vacilar, para hablar de música? ¿Qué cambias con eso en el mundo? ¿Y qué importancia tiene realmente eso? Y ahí, tocayo, dije, ¿sabes qué? La próxima vez que tenga un micrófono va a ser para aportar algo. Yo no entendía que eso era periodismo, pero en mi conciencia era utilizar ese recurso, esa plataforma, para hacer algún cambio, para poder presentar verdades que no se estaban presentando y alguien tenía que hacerlo. Y desde ahí cambió completamente mi rumbo. Dejé de hacer videos y programas de videos. Empecé a meterme un poquito más en temas sociales. Ya empecé a hacer investigaciones de chavos banda para un programa de radio que me tenía de reportero. Empecé a hacer temas de problemática social como suicidio, drogadicción. Y empecé entonces a vivir muchas vidas, ¿no? A entender muchas realidades. Y empecé a preocuparme por el mundo, ¿no? Y empecé a preocuparme por la gente que no era escuchada. Y ahí, tocayo, fue que me cayó la conciencia de que esto es muy poderoso y esto puede ayudar a exponer, a cambiar, a exigir, a generar cosas que si no hay alguien que las lleve a la masa, quedan escondidas. Y ahí fue donde dije, no, tenemos que ir por aquí, esto es lo que hay que hacer, ¿no? Y ya. Ahora, una cosa es tener las ganas y la otra cosa es que te den la oportunidad. ¿En dónde se conectan las ganas y la oportunidad? Yo creo que las ganas y la oportunidad se conectan en la preparación. Ese es el puente. Tienes de este lado las ganas y del otro lado está la oportunidad, pero hay un tramo de aquí a allá que tienes que cruzar. Ese es el puente que hay que cruzar. Si no está la preparación, el puente no se construye. Te puede llegar la oportunidad y si no estás listo vas a fallar. Yo recuerdo muy bien el primer casting para una voz de radio, porque fui voz de radio a nivel comercial. El primer casting que me dieron, yo no estaba listo. Me paré frente a ese micrófono, me abrieron el micrófono para empezar a grabar y mi pierna izquierda empezó a temblar de tal manera. Como tambor. Sí, como conejito, así, como el de la caricatura de tambor, así, a tal grado que no pude grabar. Y fracasé en esa grabación, salí mal, con vergüenza, sudando, y lejos de decir, no sirvo para esto, digo, no te preparaste. Prepárate para la próxima, hermano. Llegaste así como si nada, prepárate. Y yo hacía mis locuras, yo solo me ponía a imitar voces de radio, pero era mi forma de prepararme.
Y la siguiente vez acerté y la voz se quedó y la voz creció y la oportunidad se conectó con las ganas, ¿no? Pero es preparación lo que tiene que haber ahí. Me encanta que se queden con esta frase. Recuerden, pongan el nombre de nuestro invitado y la palabra PDF, y todas estas notas se las voy a mandar para que la puedan descargar, pero sobre todo para que puedan cuestionarse. ¿No sirves o no te estás preparando? Ahora, en el camino siempre hay una persona que tiene que tomar la decisión. Alguien te tiene que dar la bendición de decir, ¿te ves preparado? Te voy a poner aquí. ¿Cuál fue ese primer momento en que dijiste, ponme aquí? Extrañísimo también, es que mi carrera es sui generis, es una comedia. Yo, por alguna razón de negocios de mi papá, me regreso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que además era el rincón donde menos puede ser una carrera en medios, era como absurdo. Pero ya había hecho mis pininos, ya más o menos tenía mi cancha, ¿no? Había hecho Nuestra Belleza México con Marintia Escobedo, ¿te acuerdas de sí, claro, Marintia, gran periodista de un buen ECO? rato también, sí. Con Marintia había hecho eso, después con Marco Antonio hicimos Nuestra Belleza Tabasco. O sea, ya tenía conexión con medios a nivel nacional, pero todavía no enganchaba. Y entonces me voy a Aguascalientes y pues buscando chamba, ¿no? Voy al canal. Aguascalientes tampoco, es que sea la meca de los medios. Tampoco. Y fui al Canal 6, al Canal del Estado, a buscar chamba por un contacto de un primo. Y yo iba todavía con mi chip de, bueno, pues si es entretenimiento, pues entretenimiento, ¿no? Lo que sea, que haya una oportunidad. Y el director, Jorge Luis Papadimitrio Cámara se llama, Jorge Luis, yo entro a su oficina y me ve, yo todavía traía el pelo largo y mi arete, ¿no? Y me dice, a ver, que estás buscando trabajo. Sí, me dijeron que me recomendó, el hijo del gobernador me había recomendado. Y yo sí, pues, y se me queda viendo así un rato y me dice, te vas a cortar el pelo, te vas a quitar ese arete y mañana vienes de traje y hablamos. Y yo, oye, pero mañana. Y yo, ¿qué locura es esto? Me corté el pelo, quité el arete, me puse un traje, llegué al día siguiente. Tapaste los tatuajes. Y me dice, sí, tapé los tatuajes, manga larga, Lolo. Y me dice, ahora sí hablamos. Te quiero para el noticiero de la mañana. Y yo, pero, hermano, o sea, espérame, para el noticiero de la mañana. Vas a hacer una prueba ahora. Yo, bueno, dale. Yo nunca había conocido un teleprompter, tocayo. Yo no sabía lo que era un teleprompter. Todo lo que había hecho en mi vida era ad-lib o aprendiéndome los scripts impresos. Entonces llego al estudio, me dan un fajo así del libreto y yo, oigan, denme media hora aunque sea para estudiar porque no me voy a aprender todo esto, dame chance. No, tranquilo, no pasa nada. Y yo ahí tratando, dije, bueno, el otro recurso era golpe de vista, ya ves que antes eran así los noticieros, golpeas y te quedas con un párrafo y lo das, ¿no? Exacto. Y cuando de pronto prenden ese teleprompter y yo veo unas letras enfrente de la cámara y le digo al chavo, le digo, oye, ¿qué es eso? Me dice, pues el prompter. Digo, ¿pero qué es eso? Sí que tengo astigmatismo. Y dice, ¿cómo sirve eso? Pues ahí está el script, no te tienes que aprender, o sea, nada más lee de ahí. Y tocayo, yo dije, este es el trabajo más fácil del planeta. O sea, yo me aprendía todo de memoria. Y pues nada, me fue bien con el prompter, imagínate lo más sencillo. Que no es fácil. Pues, Los primeros prompters no son tan fáciles. Pues a mí se me hizo súper fácil. O sea, para mí la angustia era aprenderme siempre todo. Cuando vi el prompter dije, Estamos hechos. ¿sabes por qué se me hizo fácil? Porque como había sido voz comercial de radio, Ajá. hay mucha lectura de primera intención. De acuerdo. Casi como los actores en una mesa de lectura. Sí. Entonces, con la lectura de primera intención, a mí se me hacía muy fácil darle primera intención a algo que estaba en un prompter. Entonces, Exacto. no tuve ningún rollo, pero yo creo que fue esa base de radio comercial la que me ayudó. Y pues ya empecé, y ahí tuve mi primera confrontación con el poder. Empecé en el noticiero de la mañana, me iba muy bien. Y un día me dicen, vas a entrevistar al gobernador, prepara tu entrevista, porque la entrevistadora oficial estaba de vacaciones. Y yo, sí, yo la preparo. Entonces preparé mi entrevista, me la tenían que revisar, porque era Canal del Estado, ¿no? Entonces la revisan y el gobernador traía un escándalo, ahí no me acuerdo de qué era el tema, pero traía un escándalo y yo pues me metí duro en eso. Y cuando les paso, el director del canal me dice, no, esto no va. Y me tacha todas mis preguntas del escándalo, ¿no? Y va esto y esto, y aquí te doy otras más que tenemos. Y yo me fui a mi casa, era el día siguiente, y no podía. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Esto No es son lo mis preguntas, no es lo que yo estudié. Esto no es lo que yo estudié. Y además esto no, ¿por qué no se va a hablar de esto?
tiene que dar explicaciones. Entonces, la angustia de me van a correr, güey. Entonces, ¿qué haces? Preguntas y te arriesgas a que te corran, o que te corran seguramente, o te dejas someter y te vas con la corriente. Pues no pude, dije, no, me vale mal. Entonces, al día siguiente, en la entrevista, empecé con las preguntitas de estos. Además, era así detrás de cámaras, estaba toda la comitiva, ya sabes, todos viéndome así, todo iba bien. Y de repente dije, a mí me vale. Gobernador, y tal. Y en las miradas, ¿no? Y el director me veía, casi que querían brincarme encima y agarrarme a golpes, ¿no? ¿Era en vivo? Sí, era en vivo. Y el gobernador, pum, se sentó derechito, ¿no? Y yo, ya esto ya valió madre. Hay que hacerlo bien. O sea, si ya va a valer madre, hay que darle con todo, ¿no? Déjame notar eso. Y ya le di con todo. Y sorpresa, tocayo. Termina la entrevista, se levanta el gobernador, muy serio, por supuesto. El director me ve de lejos y me hace, luego hablamos, pero con una cara. Y el gobernador le está hace, espérense. Y se acerca a mí y me dice, te pasaste de la raya. Y yo, pues yo le pregunté lo que hay que preguntarle. Me dice, pero ¿sabes qué? Qué bueno que lo hiciste. Porque esta entrevista es una entrevista honesta y a mí me ayuda a que la gente vea que soy honesto. Medalla de oro, tocayo, me quedé en el canal con las preguntas más duras por primera vez al gobernador. Y de ahí dije, ahí está, no me traicioné a mí, respeté la verdad, la ejercí y el resultado, a pesar de todo lo que podía pensar, fue positivo. Es impresionante lo que pesa el pasado, porque en el pasado subrayaste una palabra, me preparé. Aquí te preparaste. Sí, siempre. Pero entendiste que preparar era no traicionar la verdad. Otros principios. Ni tus principios, ni traicionarte a ti. O sea, en el medio, en la industria, y tú lo sabes, hay mucha gente que hace lo que no quiere con tal de seguir o de conseguir. Yo tengo un principio de vida. Yo voy a hacer lo que está dentro de mis estándares morales, éticos, profesionales. Todo lo que esté fuera de eso, no importa lo que implique, no lo voy a hacer. Si implica perder un trabajo, si implica ganar menos dinero, si implica perder oportunidades, a mí no me importa. Yo soy fiel a mí, a mis principios y a lo que considero me define como ser humano. No voy a permitir que traicionen eso y que yo me traicione a mí mismo. Respeto a la gente que piensa diferente y se traiciona con tal de conseguir un puesto o un sueldo o un empleo. Yo no. Y me ha costado, pero soy muy feliz, ¿sabes? Soy muy feliz, me siento muy digno y muy orgulloso de mi persona, de mi nombre, de mi trabajo. Nunca lo sacrificaría. ¿Qué porcentaje de las personas que has entrevistado, que además son cientos de líderes, están de acuerdo con contestarte todas las preguntas? Hay varios, ha habido presidentes que me han sorprendido. Fíjate que, por ejemplo, con Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, por alguna razón, no le da entrevistas a nadie más en la cadena, desde hace muchos años, nada más a mí. Con Uribe tenía unos enfrentamientos muy buenos, fuertes, sobre todo cuando empezaba su proceso, cuando lo acusó el senador Cepeda. Fui el primero en hablar con él del tema y se puso durísima la entrevista. Ya de expresidente, hace un par de años. Pero, sí, ya de expresidente, claro. Pero Uribe se faja conmigo y nos damos duro y todo, pero me tiene mucho respeto. Hay una diferencia entre ser duro en las preguntas y faltar al respeto. Yo creo que tú puedes preguntar lo más duro siempre con respeto. Y si lo haces así, vas a mantener ese canal de comunicación abierto y vas a encontrar respuestas honestas. Con Iván Duque es otro, Iván Duque es un caballero, también expresidente de Colombia. Con Iván Duque nunca hubo molestia, sí hubo preguntas duras, siempre tuve respuestas. Son personas a las que yo respeto mucho por eso. Nunca se fueron por las ramas. El 80-90% de los políticos que yo entrevisto se quieren ir por las ramas. Esa es la verdad, ¿no? Es difícil encontrar respuestas. Hay que arrinconarlos y darles duro para que te contesten. Correa, por ejemplo, era otro. Me daba durísimo con Correa
Correa trataba de irse por las ramas, lo arrinconaba, a veces no me contestaba, pero tú pregúntale a Correa quién quiere que lo entreviste y te va a decir que yo, estando en Suecia. Él sabe que voy detrás de él, pero de alguna forma logras ganarte el respeto, aunque sea antagonista, te respetan. Es un código de honor, como el de los guerreros. A final de cuentas, voy a usar la katana, no puedes usar nada más. Y cuando nos vayamos a matar, me das tiempo de verte a los ojos y después me cortas la cabeza. ¿Me entiendes? Es así porque para mí es así de brutal el tema del periodismo político. Es brutal. O sea, puede sacar a un presidente del poder. Le pasó a Pedro Castillo conmigo en Perú. La entrevista con Pedro Castillo le costó la presidencia. Y está fuera, claro. Lo acusaron de un autogolpe, pero la caída de Pedro Castillo es a raíz de la entrevista que yo le hago y empieza el desastre para Castillo. Entonces es brutal, cambia los destinos de los países, cambia los liderazgos, puede o no llevar a alguien a la presidencia o sacarlo de la carrera presidencial. Manuel Valdizón de Guatemala estaba en primer lugar en intención de voto una semana antes de la elección. Decidió darme una entrevista, Valdizón, y al día siguiente estaba en cuarto lugar y perdió la carrera presidencial. Entonces es algo, la analogía que te hacía de los guerreros es porque es así de brutal, o sea, literal, me vas a cortar la cabeza si yo no sé enfrentar y contestar con la verdad, ¿no? Lo estás haciendo en un continente donde para nadie es mentira que está nuestra política embarrada de lo que te puedas imaginar, no en México. Yo viví en Colombia, viví en Centroamérica. En el país, no ubico un país, bueno, sí, probablemente un par de Latinoamérica medio decentes, Uruguay. Por ahí. Paraguay. Sí, por ahí Paraguay. Ya ni Costa Rica. Ya ni Costa Rica. Ya no. Ya ni Costa Rica. No. Entonces, pero no solamente hay corrupción. Estamos en un poder que está sublevado con la venta de un montón de estupefacientes y es peligroso, güey. Lo que tú haces es peligroso. Muy. Porque la política antes era de, bueno, el político te manda una nota a CNN y entonces le ponen una multa o te bloquean, nunca más te dan entrevistas. Pero aquí estás hablando del poder detrás del poder. ¿No te da miedo? Sabes que soy muy irresponsable en ese sentido, tocayo. Muy irresponsable. He hecho cosas que en el momento no dimensiono y después cuando me veo como espectador, yo me digo, estás loco, estás mal de la cabeza. Cuando estuve cubriendo las protestas en Venezuela, en medio de esas multitudes con enfrentamientos con la Guardia Nacional, disparos, perdigones en los ojos, gas lacrimógeno, y veía salir muchachos al lado de mí heridos con un ojo explotado, y yo estaba ahí enfrente con un camarógrafo y yo hablando como si fuera intocable, como si nunca me fuera a dar una bala. Gracias a Dios nunca me pegó una bala, ¿no? O sea, me tragué todo el gas lacrimógeno del mundo, pero nunca me pegó una bala. Traías chaleco. Traía chaleco, traía casco. Nunca me pegó una bala o un gas lacrimógeno, el bote, porque los botes te parten la cabeza. Pero decía, ¿y qué necesidad tenía yo de estar al frente? Cuando puedes reportar, pasaba algo que a mí me molestó mucho. En el puente de Cúcuta, en Colombia, cuando la ayuda humanitaria, yo estaba al frente con los muchachos ahí escondidos atrás de un camión y nos disparaban y un desastre. Tocayo, yo salía y entonces ya detrás de todo el enfrentamiento, ahí veías a los reporteros parados, fresquitos con sus cámaras, sin tragar. Y yo decía, ¿estoy mal yo? ¿Y eso es lo que debería estar haciendo? ¿O estos son unos cobardes vagos que no les interesa la verdad, ¿no? Yo entiendo el periodismo como eso. Tienes que ir hasta las últimas consecuencias si quiero mostrar la verdad. Porque yo te la puedo contar a 100 metros de donde se están matando o te puedo enseñar cómo se están matando. Entonces, si yo te cuento, es muy diferente a que te enseñe. Y yo te digo, mire cómo se están matando. Y allá atrás se están matando. Es muy diferente. Entonces, me da miedo a veces. Ucrania me dio pánico. Esa sirena aérea todas las noches
me Son creó todas las noches. una psicosis. No, me creó una psicosis. Además, nos tocó, aunque yo estaba en Lviv, nos tocó que bombardearan. O sea, fue una mañana, terminamos de transmitir por el cambio de horario, subí a un elevador del hotel, sentí una vibración y un ruido. Dije, ha de haber sido el elevador. Y cuando bajo y veo por la ventana, las columnas de humo. Entonces empiezas a dimensionar y dices, si yo veo venir un misil, ¿qué puedo hacer? No lo voy a parar con la mano, ¿no? Entonces, sí hay veces que me da miedo, pero también creo que el compromiso es arriesgar hasta la vida si quieres ser periodista. Hay, desgraciadamente, muchísimas víctimas en nuestro continente, tú lo mencionabas, a los que han asesinado. Basta ver nuestro México con el número de asesinatos a periodistas por buscar y exponer la verdad. Es un trabajo que si no te comprometes así, yo creo que es mejor no hacerlo. Yo creo que es mejor no hacerlo. O sea, eres soldado de esta guerra entre la mentira, la desinformación y la verdad, o quieres contar cuentos. Es muy diferente, es muy diferente. Yo siempre lo he dicho, el lector de prompter es una cosa, es el que está sentado en el estudio, en aire acondicionado, te lee las noticias todos los días y las cuenta muy bien. Perfecto, respetable. Pero el que se ensucia los zapatos, se pone las botas y va y se mete en el frente, ese es el periodista. Y ahí corre riesgo tu vida, necesariamente, es inevitable. Como igual si te pones a investigar a un político vinculado al narco, también corre peligro tu vida. Yo cuento las noticias o voy y busco la verdad. Son dos cosas completamente diferentes que a veces la gente confunde. Se ven a alguien en la pantalla, qué buen periodista, y yo digo, ¿cuál es su periodismo? ¿Dónde está buscando la verdad? Arriesgando el pellejo, pasándola mal. Esos son los periodistas que yo conozco. Esos son los periodistas que me enseñaron a mí a hacer periodismo. Estar 5 o 6 horas tirados en el sol esperando a que aparezcan los restos de los Ayotzinapos, la desaparición de los Ayotzinapos, y estar yo ahí, ¿no? Y estar sudando y no tener que comer. Y cuando se te hizo de noche y no puedes regresar por carretera, tocar en la puerta de la casa de una señora para decirle, señora, le pagamos, déjenos pasar la noche aquí porque ya no podemos regresar, es un riesgo enorme. Ese es el trabajo. Y esos son los verdaderos periodistas. Ahora, las caras de televisión es otra cosa. Yo peleo mucho para que me manden a todos lados, porque lo necesito, está en mi ADN, sí. No puedo estar, me voy muriendo, me voy marchitando en un estudio, tengo que salir, tengo que ir, contactar con la gente, hablar, ver lo que está pasando. Y CNN me lo ha respetado y me da mucha libertad para hacerlo y me sigue enviando. Claro, doy resultados también para la cadena, pero el quedarme en un estudio no funciona para mí. No funciona. Y no te estoy hablando de salir a entrevistar a alguien. Quiero estar en el frente. O sea, hay algún problema grave, hay alguna investigación seria, vamos ahí, vamos al lugar. Y lo he hecho a través de mi vida siempre. Creo que el mayor miedo se vive en mi familia. Por eso yo soy muy responsable, porque ellos sí la sufren. O sea, ellos ven la tele y me ven en medio de los gases, me ven que Maduro me amenaza en televisión nacional y tengo que salir huyendo del país. Y ellos la sufren. Yuli, mi esposa, la ha sufrido. Ya tenemos aquí atrás. Sí, Salud. millones de veces. La Yuli llorando, luego pierdo comunicación por un rato y no sabe qué pasó. Imagínate, Maduro sale amenazándote en televisión nacional y después Yuli no sabe de ti en las próximas 8 horas. Dice, ¿qué pasó? ¿Lo agarraron? ¿Dónde está? Mi papá y Yuli viendo en Ucrania la transmisión, suenan las sirenas antiaéreas. Y gritaban mi papá, corre, güey, corre, ¿qué haces ahí? Y yo tranquilamente, eso que escuchas son las sirenas, vamos a bajar al búnker. Y Yuli llorando, o sea, ahí yo no sentía miedo, el miedo lo provoco en mi familia. Y ese es el problema más complicado. Estás en una profesión en donde, me imagino, en tus ideales, buscas una transformación, que algo pase en el mundo. ¿No te frustra? Tocayo, lo que más trabajo me cuesta es lidiar con la frustración. A veces siento, muchas veces he pensado, ¿cuánto importa mi trabajo realmente? Después de tantos años de hacer esto, y sí hemos tenido nuestros triunfos, he visto cambios, hemos logrado
meter presos a presidentes, Otto Pérez Molina en Guatemala, sacar a Castillo. O sea, sí hay momentos de resultado, pero eso debe ser el 2% tal vez de todo el trabajo que se hace. Y entonces a veces me frustro demasiado y digo, ¿de qué sirve todo esto que yo estoy haciendo si no cambia, si no liberan a los presos políticos en Guatemala, en Venezuela, si no le dan mejor calidad de vida a los indígenas en Guatemala, si no detienen a los políticos narcos? ¿De qué sirve? ¿No? Entonces, sí me frustro mucho. A veces digo, no sé, ¿vale la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo? Y luego me salgo de esos momentos oscuros y sigo haciendo lo que hago, ¿no? Pero me pasa, y creo que en los últimos años, Tocayo, los últimos 5 años, me ha pasado con mayor frecuencia. No sé, tal vez es el desgaste, ¿no? Porque pues uno se va cansando también, es difícil mantener ese ritmo. Llevas muchos años en el periodismo, unos 15 años en CNN. ¿Ya has visto una evolución de Latinoamérica para bien o para mal? Para mal. O sea, yo creo que en términos generales, Latinoamérica no acaba de tener una clase política a la altura. Estamos siempre padeciendo a los mismos mediocres. Y esto va para todos los presidentes, y para los diputados, y para los senadores. Que estamos muy por debajo del estándar de un político europeo, muy por debajo. En términos de preparación, de seriedad, de credenciales, de conocimiento, ¿no? Entonces, cuando lo tienen, empiezan a ser tapadera de los delincuentes que lo rodean. Vamos a ver el caso y lo voy a decir, ¿no?, abiertamente. O sea, Adán Augusto López, la barredora, en el Senado, protegido. Claudia Sheinbaum evitando el tema. Recién el libro que acaba de salir, que lo inmiscuye. Y que acaba de constar Claudia Sheinbaum. ¿Y por qué no investigan a García Luna? No, es que eso es. ¿Me entiendes? Entonces ahí dices, es una científica. Tenemos a alguien preparado. Sí. Y entonces viene el lado moral. Y el moral no está a la altura. Y entonces ves estas respuestas. El libro de Scherer, de Julio Scherer. Uh-huh. Entonces dices, ¿qué clase de mediocre tengo en el gobierno? ¿Se está realmente preocupado porque haya delincuentes? ¿No vas a investigarlo? ¿Lo vas a dejar ahí? No van a... Pero si es un opositor, sí, van hasta el fondo. Y ahí es donde perdemos todos. Es donde todos perdemos, porque entonces el impune sigue haciendo de las suyas. Mientras esté en el mandato ese partido. Y eso pasa en México, eso pasa en Guatemala, eso pasa en Honduras, eso pasa en Argentina, eso pasa en Perú, eso pasa en todos lados. Una de las cosas que yo les decía, y tú has sido empresario de alto nivel, yo les digo, a ver, ¿cuál es la gerencia más importante que le pueden dar a un habitante de un país? La presidencia. La presidencia, ¿no? ¿Cuál es el currículum que me obligas a presentarte? Uh-huh. No, ninguno. El del voto. No, pero es que tiene que haber reglas. Tú quieres ser el gerente de esta empresa que se llama México. Tienes que tener valores, ética, honestidad. Y tienes que tener una carrera y una preparación, papá. Porque cualquier tarado puede llegar a la presidencia. Cualquier tarado. No, perdón, pero no. O sea, yo no le voy a dar, nadie le va a dar la gerencia de su empresa a alguien que no tiene las credenciales para dirigir la empresa. Entonces, está bien que haya un proceso democrático, que sea elegido, que todos tengan derecho a participar de esa democracia e intentar llegar al poder, pero cumpliendo ciertos requisitos. No podemos seguir dejando a la deriva a que llegue gente incapaz a dirigir un país, porque se juegan millones de vidas. O sea, la incompetencia de un político no cuesta dinero, Tocayo. Ese es el enfoque que le da a todo el mundo. No. La incompetencia de un político cuesta vidas. Cuesta vidas. Y es lo que le hace falta a la gente entender. No es que la economía esté mal, no es que el desempleo, no, es que se muere gente. Se muere gente por falta de atención médica, por falta de medicamentos, por delincuencia común, por delincuencia organizada, por narcotráfico, por la incapacidad de un gobierno o de un presidente o una presidenta. Entonces, lo de menos es que, a ver, estos son los requisitos que tienes que cumplir para participar de esto. ¿Es tu derecho? Sí.
Pero tu derecho conlleva responsabilidades. Y estas son las reglas del juego. Pero no lo hacemos. Y lo que está a punto de pasar en México con la desaparición del INE va a ser una piedra. La desaparición del INE, transparencia, el judicial. Es un desastre. Es un desastre. ¿Cómo se va alineando todo a ser controlado por el partido de gobierno? Has visto la verdad y la mentira a través de los ojos de tus entrevistados. La percibes, ya sabes La cómo huelo. va a mentir. La huelo. Y el miedo también cuando vas a hacer una pregunta. Claro, la huelo y los veo y tú sabes que hay técnicas o sea, estudias, hablamos de la preparación. O sea, hay técnicas para saber, o sea, el movimiento de los ojos, la posición del cuerpo, el tono de voz, las muletillas, todo eso te va diciendo en dónde está en la mentira, está en la verdad, está inventando, está preocupado, se está defendiendo. Todo eso yo ya lo traigo así a flor de piel. Ya, antes lo estudiaba, de tanto practicarlo, ya yo leo a alguien y digo, ay, por aquí me está mintiendo, déjame le pego. ¿Y cómo sabes cuando una persona está a punto de salirse? ¿Cómo lo regresas? Ese es algo de lo que yo estoy súper orgulloso. Hay un montón de periodistas que se creen los grandes ganadores cuando hacen que el entrevistado se enoje y se vaya de la entrevista, ¿no? Y lo presumen. Y ahí está, no aguantó y se fue, y sí, y hace el titular, se levantó a media entrevista. Y yo digo, ¿cuál es el mérito de eso? Hacer enojar a alguien para que se vaya es lo más fácil que hay. Ahora, saber llevarlo para preguntarle todo sin que se te vaya, eso sí es difícil. Exacto. Eso sí es bien difícil. Y yo me río mucho de ellos. Y cuando vienen a recriminarme, ¿y qué? ¿Tú te crees mucho que? Y yo te voy a decir una cosa, yo fui el único que le preguntó a Juan Gabriel si era gay y se quedó sentado y después me dio la mano, un abrazo y un beso. Y se contestó? hizo amigo mío y la vez que me vio con Yuli, se levantó de la silla, dejó la mesa en la que estaba en el evento para saludarnos a mi esposa y a mí. Con una respuesta memorable que decía. Lo que se ve no se pregunta. ¿Y cómo fue? Es un juego y una tensión. Yo voy sintiendo a mi invitado. Yo lo estoy llevando al límite, lo estoy llevando, voy a reventar la cuerda, afloja. Es un baile. Afloja porque se te va a ir. Ok, suavizamos. Empieza a apretar otra vez. Y de pronto está desprevenido, aquí va. ¡Bum! Y del shock, Juan Gabriel se le ve el shock, contesta, pum, pa, y salimos. Ya te pregunté, ya me contestaste, no voy a pelearte más. Es muy difícil hacer eso. Es un arte. Que no se te levante, que no se te levante. Te voy a apretar, estás incómodo, ya te vas. No, espérate. Y no cualquiera, no cualquiera. Si te permitieran hacer una mesa redonda de periodistas en Latinoamérica, con la condición de que aquello que saliera de esa mesa sí se va a implementar, ¿qué 3 cambios ajustarían un poquito este continente? ¿A nivel político o a nivel periodístico? A nivel que se muevan las cosas en el continente para mejor. Bueno, primero, si me prometieran que se va a hacer, definamos el currículum vitae de quien quiera llegar a ser presidente. Dame un perfil que cumpla con todas las condiciones de preparación y capacitación para poder ser presidente. Es en el ámbito profesional. Dame el historial de vida, moral, familia, ética de ese mismo candidato. Y después entonces hablamos de si puede o no participar en una elección. Eso sería lo primero que haría, pues ya generaría un cambio muy importante con gente capaz y con una ética y una moral respetables, ¿no? Personas que te representen dignamente. Eso sería lo primero. Lo segundo que yo pediría, sin duda alguna, sería que el periodismo en medios de comunicación sea más frontal. No voy a criticar cadenas, ni mucho menos la cadena en la que trabajo, pero siempre ha habido un debate en diferentes cadenas en cuándo llamar a un gobierno de dictadura. Y es algo que a mí me rompe la cabeza porque digo, de acuerdo a la definición estricta de dictadura de la RAE,
Pues Nicaragua es una dictadura, Cuba es una dictadura, Venezuela es una dictadura. ¿El Salvador? Sí, desde el momento en el que rompió con la Constitución, ya se convirtió en una dictadura, que la reinterpretaron. Sí, siempre es una reinterpretación, pero era muy clara la Constitución, decía no hay reelección. El mismo Bukele había dicho que él no buscaría reelegirse y al final lo hizo. Entonces, desde que se rompen la Constitución, desde que se rompe la letra legal, ya te desviaste de la democracia, ¿no? Entonces, no sé si El Salvador no creo que sea una dictadura, pero sí es un gobierno autoritario hoy por hoy, ¿no? Uh-huh. Pero estas palabras le cuestan mucho trabajo a los medios, dejarlas salir. Hay algunos que lo hacen, hay otros que no. Yo digo, pero ¿por qué no decir las cosas como son? Que a veces a mí me ha costado mucho el decir las cosas como son, porque me meto en tremendos problemas, pero sí, porque digo, no, es que no voy a decirlo, ¿no? O sea, a mí no me puedes decir que diga algo que no, por definición, no es. Claro, siempre con CNN siempre tenemos la libertad y lo discutimos editorialmente y acabamos encontrando soluciones de espacio, pero creo que eso le hace falta a la prensa de nuestro continente y también responsabilidad. Hay muchos medios súper irresponsables que no confirman sus fuentes, que prácticamente se convierten en chismógrafos y pues es incumplir al oficio. ¿Cambió el periodismo con las redes sociales? Enorme. Hoy cualquiera es periodista. Hoy cualquiera. ¿Y tú qué es? Yo soy periodista. Sigue mi cuenta de TikTok. Y tú ves y dices, ¿dónde está el periodismo? ¿Dónde está el periodismo? O sea, ¿quién eres tú? Piensan que por estar en algún lugar contando qué es lo que está pasando ya eres periodista. Eso no es periodismo. Eso no es periodismo. Si tuvieras 100 alumnos de toda Latinoamérica que están estudiando periodismo, ¿cuáles les dirías que son las reglas del juego del periodismo serio? Bueno, el periodista serio tiene que confirmar fuentes, tienes que verificar información, no puedes asumir, no puedes presumir si no tienes las fuentes confirmadas. De entrada, nadie confirma fuentes hoy por hoy. Hoy salen, dicen cualquier cosa sin haber confirmado la fuente. ¿Le hablaste a la persona para preguntarle? No. ¿Le diste oportunidad a la contraparte de defenderse? No. ¿Tienes algún elemento de prueba de lo que te están diciendo? ¿Un documento que sustente lo que...? No. Pues es el trabajo que hacemos los periodistas. O sea, es buscar los facts, los hechos. ¿En qué? En documentos, en testimonios, abrir espacio a la contraparte, confirmar con la parte emisora de la acusación, buscar el artículo de la ley que habla de este delito. O sea, es un montón de cosas. No es pararme y... Sí, se están matando aquí atrás de mí y ellos dicen que son derecha y ellos son izquierda. Digo, ¿por qué se están matando? ¿Quién está matando? ¿Quién está ahí? ¿Hay alborotadores? ¿No hay alborotadores? ¿Quién está cubriendo esto? ¿Es la Secretaría de Defensa o es la Policía Nacional? O sea, hay un cúmulo de elementos que hoy no se toman en cuenta en redes sociales, ¿no? Y es muy triste ver que influencers muy grandes puedan llegar a Venezuela y decir, todo está muy bonito aquí, amigos, deberían venir a Venezuela, todo está maravilloso. No voy a decir nombre, ya sabes que estoy hablando. Pero cosas así tan irresponsables como eso, yo digo, y le creen. El problema es que los chavos van y si lo dijo él, pues es cierto, y no es cierto. No es cierto, es muy grave. Tocaste un tema muy interesante de Venezuela. Tu esposa es venezolana. Sí, sí. Has tocado este tema álgidamente, entrevistaste a Nicolás. No, a Nicolás no. Nicolás nunca. Ah, nunca lo entrevistaste. Siempre me dieron a todos los de alrededor. Los de alrededor. Y les fue mal a todos, entonces Nicolás nunca. Bueno, te tiró. Me amenazó en Televisión Nacional. Y el día que lo capturan, no puede salir al aire, tocayo. No, tocayo, estaba grave, fue horrible. Y fíjate, estuve muy, muy enfermo, acabé en el hospital, pero yo creo que lo que más mal me tenía era no poder estar al aire. Eso fue una frustración y una rabia espantosa. Había momentos, y yo tenía una fiebre de 41 grados, tenía 41 grados de fiebre. Y yo sé si en mi divague o no,
me olvidaba de la enfermedad porque me enojaba tanto que no podía estar al aire y se lo repetía a Yuli una y otra vez, una y otra vez. Fue horrible, la pasé entre la enfermedad y el no estar al aire. Es el peor inicio de año, de los peores de mi vida. Horrible, fue espantoso. Y me imagino que ahí tiene una carga un poco grande tu madre. Sí, bueno, pues a ver, venimos de una racha muy pesada a nivel familiar. Yuli y yo hemos tenido que cargar con muchas cosas heavies. Una de esas etapas fue la muerte de mi madre y se sumó un fraude que nos hicieron a Yuli y a mí en una propiedad en México. Mucho billete, estaba el tema del fraude en el medio y de pronto yo tengo que ir a España a trabajar para CNN, a Madrid. Dejo a mi madre con cáncer. Le digo a mamá, antes de irme le digo, oye mamá, ¿quieres que me quede o me voy? ¿Me aguantas? ¿Me esperas? Y el primer día me dice, quédate. No creo que aguante. Y ya estaba a punto de cancelar el viaje. Y al día siguiente me dice, vete. Ya lo pensé bien, vete. Que sea lo que Dios quiera. Y pues me quedé yo como, ¿qué hago? Total que me fui en el medio de el fraude, mi mamá con cáncer y yo en España. Y estando en España al segundo día de haber llegado, muere mi madre. Y le toca a Yuli todo el rollo. A Yuli le tocó todo aquí en Miami. La pobrecita se cargó con todo el paquete para pues, todo el trámite, ¿no? Todo lo que hay que hacer. Ayudar a mi papá con todo eso, en lo que yo venía de regreso de España. Y al mismo tiempo Yuli tratando de controlar todo el tema del fraude de la casa en México. Y pues las consecuencias de eso son emocionales y físicas también, ¿no? Te bajan las defensas, te enfermas. Yo traigo ahorita una bronca súper pesada de movilidad en las piernas porque se me contracturó todo, la espalda baja y la cadera y todo a raíz de eso. Y pues ya tengo un problema motor. Están mis tendones, mis nervios, todo está colapsado. Entonces estoy trabajando, vamos muy bien, pero es un tema de terapia. Y todo eso es muy reciente para mí todavía, ¿no? Estamos saliendo, o sea, tienes que cargar con eso, seguir trabajando, ¿no? Con la responsabilidad que implica lo que hago, por cómo lo hago. Conclusión, es un programa súper exigente, es un 80% soy yo con la entrevista y el conocimiento y nada más hay un 20% de datos, ¿no? Lo demás es todo de mi cabeza y el entrevistado. Entonces creo que fue la acumulación de todas esas cosas y reventé. Después Yuri y yo dijimos, ya ahora sí este año, ¿no? Que empecemos bien, nos vaya bien y empezando enero yo caigo con esto. Horrible, y no puedo estar al aire. Y yo le decía a Yuli, otro año que nos echaron a perder, otra vez, estaba yo histérico. Pero el año ha ido enderezando muy bien. Ahí vamos, tocayo. Le sentencio todavía el resto del año como negativo. Yo creo que va a ser muy bueno. ¿Qué entrevistas te faltan hacer que dices, se me ha ido vivo? ¿O quiénes serían los personajes de los cuales? Porque me imagino que en cada entrevista, a pesar de que sea Darth Vader, aprendes. Sí, mira, Nicolás se me fue, ¿no? De ahí me gustaría varios. O sea, ahorita estoy detrás de Delcy Rodríguez, a ver si se anima. Jorge Rodríguez también quiero. Yo creo que de esa cúpula con casi todos. Nicolás se me fue, pero sí me interesaría. Estoy detrás de Delcy, su hermano, Diosdado, le traigo unas ganas enormes a Diosdado. Vladimir Padrino también, me encantaría sentarme con Padrino. Incluso, que ya lo entrevisté y nos dimos con todo, el fiscal del régimen Tarek. William Saab. De hecho, esa entrevista es viral, ahí está por todos lados. Pero me gustaría sentarme otra vez con él. Me lo disfruto mucho con él. También, bueno, a Correa sí lo agarré. Que se me ha escapado es Petro. Gustavo Petro se me escapa, se me esconde, sí. Le traigo muchas ganas a Gustavo Petro. Ortega de Nicaragua, también le traigo unas ganotas. Lo entrevistó Andrés Oppenheimer.
Muy buena entrevista de mi querido Andrés. Buenísima. Andaba yo detrás y él también y la agarró Andrés. Buenísima la entrevista de Andrés. Pero me falta. También Andresito, ¿no? Andrés Manuel López Claro. Obrador. Y Claudia, le tengo ganas. Pero es que no, la 4T no da entrevistas. ¿No da? No da. Aquí, Públicas. Tienes que ir tienes que ir, sentarte ahí ahí. a oír a los paleros en la mañanera. Es impresionante. Oye, es una cosa, es horrible. Es impresionante. Sí, ahí es donde te digo, esos son periodistas. No todos, hay unos periodistas muy serios, pero hay otros que, ¿no te acuerdas del, cómo se llama? Lord Molecula. Sí. Es periodista, imagínate tú. Y con espacio preferencial. Además de todo, priorizan las preguntas. Claro. O sea, le dan la palabra. Ahí tienen a sus gallitos, ¿no? Para hacer la pregunta que Mira, necesitan. yo que acabo de empezar a hacer este tema de los podcasts, me encanta porque además, te juro, yo tomo herramientas para mí, palabras tuyas. Por cierto, hay una que anoté, no sé si tienes tu libro pensado, no sé qué, pero arrinconarlos o arrinconados, porque ahí está tu apellido, está buenísimo, tiene que ver con la acción que haces, ahí lo anoté. Y tengo una cuenta secuestrada de X que se llama Arrinconados. Y tengo el canal de YouTube, Arrinconados. Está bueno. También. O sea, los tengo guardaditos. Están guardados. Sí, Se nos ocurrió un día y dije, no los empolves. de una vez todavía, cuando era Twitter, y agarré Twitter y agarré YouTube y ¿qué más agarré? Instagram también. Está el Instagram de Arrinconados. Tengo los 3 ya. Está buenísimo. Tiene 0, está ahí, no se mueve, pero ya los tengo. No, bueno, el caso es tener los activos. A mí me frustra leer y observar. Me gusta mucho meterme en la política. Creo que alguien que quiere tratar de hacer bien su trabajo en lo que hagas, tiene que partir de a quién se lo quieres hacer y cuál es el estado del arte en cada uno de los países, etcétera. Y es frustrante. Imagino como periodista tener que alimentarte de esas noticias todos los días. Sí. Cuando llegas a una entrevista, ¿cómo no hacer estómago? ¿Cómo quitarte no sé, te quitas al personaje? ¿Quién entrevista? No, soy yo. Yo, fíjate que es que no es tan bueno. O sea, esto sí no se lo recomiendo nunca. Traten de... Yo no digo que creen un personaje, pero sí como de dividir su yo interno en dos, porque hace mucho daño. Yo siempre he sido muy saludable. Empecé en CNN con una intensidad, pues, las noticias estaban muy intensas, sobre todo temas como Venezuela. Y luego fui a Japón también con el terremoto y eso de la planta de Fukushima. Es una locura. Tocayo, como yo no sé dejar de ser yo sigo siendo ese fuera, enfrente de cámara, detrás de cámara, y de pronto desarrollé hipertensión. Pero mal, o sea, me dan unas crisis horribles hasta la fecha. Y nos hemos dado cuenta que yo creo que más del 50% de mi hipertensión es emocional, no física. Porque ya me hicieron todos los chequeos corazón, todo, no tengo nada, no tengo broncas de circulatorio. Entonces, tomo mis medicinas, pero cuando hay programas que yo salgo del programa y yo ya sé de inmediato que me va a dar una crisis de hipertensión al día siguiente. Porque no puedo soltarlo. Yo cuando me preocupo por un tema, no es solo la hora de conclusiones, es que tengo a veces días con ese tema. Vivo con eso, desayuno, como, duermo con ese tema. Y no puedo hacerlo de otra forma. O sea, si yo no lo vivo, lo siento, lo sufro, lo padezco, me enojo, siento que no soy auténtico y honesto porque no estoy transmitiendo la realidad de esa gente, sino que estoy cumpliendo mi hora y chao. Soy demasiado apasionado. Pero me ha costado muchas cosas en términos de salud. Julie es una santa en ese sentido, porque la que tiene que lidiar con estados de ánimo de mucha tensión permanente o constante, dependiendo del tema o lo que esté pasando, o la que tiene que entender un silencio o me quiero aislar, no puedo ahorita, es Julie. O sea, entender esas dinámicas no son fáciles. Julie las ha entendido
las ha dominado magistralmente, ¿no? Y me las ha respetado y me entiende muy bien. Pero es el costo de vivir el periodismo, vivir las historias, vivir las noticias. O sea, yo he salido casi que llorando de programas, ¿no? Después de la entrevista a una mujer en huelga de hambre, 100 y tantas horas para que liberen a su marido, o después de que mataron a Basilda Costa en Venezuela, o después de que mataron a Oscar Pérez, después de la entrevista que yo le hice y que la gente pensaba que por mi culpa lo habían localizado, y no porque la entrevista había sido grabada. Pero esas cosas yo las lloré. O sea, yo las lloré en mi vida de Fernando con Yuli. Lejos de la cámara, lejos de la tele, en mi casa, en mi cama, en mi sillón, en mi balcón, porque es la vida de seres humanos que yo necesito entender en su totalidad para poder sentir lo que ellos están sintiendo. Si no, no puedo transmitir lo que ellos quisieran, ¿no? Pero, de vuelta, no lo recomiendo. O sea, no es bueno. Tiene un costo físico y emocional en el ser humano. Si pudieras hacerle una recomendación a todas las personas que, ojalá sean muchas, que están viendo esta entrevista, que están viendo este podcast, y que en estricta teoría tenemos la libertad democrática en la mayoría de los países de votar, ¿qué les recomendarías? Pues lo que muy poca gente hace, tocayo. Yo, por ejemplo, cuando tengo que hacer entrevistas de candidatos, yo agarro sus proyectos y son 300 páginas, lo que sea. Y vamos a darle. Hay que conocer el proyecto a fondo. ¿Qué piensa hacer en salud, en educación, en todos los ámbitos, ¿no? Y leer, informarte. O sea, hay gente que vota emocional. Muchos electores latinoamericanos dan un voto emocional. Y pues, hermano, no puedes decidir emocionalmente el futuro de un país. Tienes que decidirlo informado. Y cuando conoces al candidato, sabes cómo piensa, cuál es su historial, cuáles son sus proyectos, cuáles son sus propuestas, qué piensa sobre la comunidad LGBTQ, qué piensa sobre el aborto, qué piensa sobre, no sé, cualquier tema. Ya te formas una idea. Los Terians. De los Terians, de la eutanasia, de temas súper delicados. Y dices, ok, esta propuesta me convence. Esta me parece una porquería. O no tiene propuesta. Pero a la gente le da mucha flojera informarse, ponerse a leer, investigar sobre un candidato, entrar a su página y descargar todo su proyecto país. Le da flojera a la gente. Entonces, votan por, a veces, hermano, votan por un copete y una actriz de novela. Eso pasó en México. O deportistas. O deportistas. O sea, ¿me entiendes? Es como... O actores, cantantes, en el legislativo que piden licencia para... ¿Me entiendes? Yo lo conozco bien y todo, pero pues hay una responsabilidad. Ese cargo Sí, es... yo también. Tienes que responderle a tus electores, no irte a meter a un reality. Entonces es como... Quiero que cerremos dejando a la audiencia en un tono de reconocimiento, porque como te digo, las palabras que dije al principio las siento de corazón. Gracias, tocayo. Yo veo pocos programas, pero cuando veo lo siento. Y estudio, me pongo, me informo. No, yo sé, tú eres leo. súper informado. Y entonces te siento. Digo, esta entrevista va a valer la pena. Las preguntas ya las estudió, va a merecer la pena. Hay que ir por palomitas. Gracias. ¿Estás consciente que eres del 1% de las personas que hacen la diferencia en este mundo? Y si sí, ¿cuál es tu superpoder? Tocayo, no. No estoy consciente. Habrá quien difiera con lo que tú dices, pero viniendo de ti yo lo tomo como algo muy valioso. Habrá quien diga, ¿cuál 1%? Hay muchos. Pero viniendo de ti lo valoro mucho. Y mi superpoder es ese. Hacer lo que hago sin pensar si soy del 1%. Hacer lo que hago por convicción, por pasión, por responsabilidad, con respeto, con honestidad y con compromiso. Mi superpoder es ser yo y honesto con lo que hago. Ser coherente con lo que hago. No buscando
un Emmy, ni buscando ser del 1%, ni buscando ser el más reconocido, ni buscando ser el más aplaudido. Buscando ser coherente con el fin del ser humano y del periodista. Y el fin es que a través de mi trabajo pueda mejorar algo el mundo. Que a través de mi trabajo alguien pueda salvar la vida. Que gracias a mi trabajo se pueda detener una injusticia. Que gracias a mi trabajo se pueda descubrir un político corrupto y que pague. Eso es lo que me importa. Si eso me hace formar parte de un 1%, un 2%, un 5%, es la consecuencia de, pero no es lo que busco, ¿no? La estadística se saca porque el 10% sueña y dice que logró hacer algo. El 1% lo persiguió hasta que sucedió. El resultado no siempre es perfecto, No. pero lo hizo suceder. Nunca. Y es palpable y es tangible los resultados. Y por eso Gracias, me encantaría que les dejes un mensaje final a las personas que te están escuchando. Este podcast se llama Doers. Y los Doers, lo que yo quisiera es que sean personas que dejen de estar en la tribuna criticando la vida de alguien más y salten al ruedo, aunque no sea perfecta su vida. Hay demasiadas vidas perfectas en las redes sociales. Y a mí me gustaría ver un montón de imperfectos encontrándose en el camino, sabiendo que entre todos podemos hacer un planeta mejor. A ellos me gustaría que les dejaras un mensaje. Sí, creo que el mensaje hoy es: dejen de perseguir la fama falsa, los números efímeros. Piensen más como seres humanos. No quieran ser actores, actrices de Instagram, de TikTok, para ser famosos, para monetizar y para poder mostrar todo lo material que consiguieron. Piensen que algún día alguien de su familia va a necesitar que alguien lo ayude. ¿Por qué no ser ustedes los que ayuden a toda esa gente que hoy necesita una mano? Yo admiro mucho a los influencers que están haciendo eso. Hay un muchacho que se llama Alexis Oman. Tú debes de conocer a Alexis Oman. Alexis es un ángel, ese muchacho es un ángel. Todo su enfoque es conseguir seguidores y likes para, a través de ese dinero, ayudar a las personas. Esa es la conciencia de un ser humano que está buscando hacer un cambio en el mundo. Ojalá quieran ser un doer con ese fin, con la honestidad de que no vas a ser mejor ser humano por tener más seguidores o monetizar mucho, sino por ayudar al prójimo. En el momento que cambiemos eso, el mundo va a mejorar. Pero si seguimos con los números, con los likes y con lo que has comprado con ese dinero, no vamos a llegar a ningún lado. Y irónicamente, tocayo, muchos de ustedes van a ser víctimas después de lo que hoy no atendieron, que fue precisamente al ser humano. Lo van a vivir, desgraciadamente. No. Estaba viendo hace poco a una política estadounidense que cuando ganó Trump lo aplaudió y bailó igual que él, etc. Y hoy su hijo está detenido por ahí. Porque en su momento no atendió lo que podría después darle la vuelta y morderla. Y hoy la que apoyó esas políticas es víctima de la misma. Y lo mismo les va a pasar a muchos que hoy están concentrados en el dinero, en los likes, en la fama. Y cuando necesiten que alguien les eche la mano, no va a haber nadie. ¿Pero ustedes lo hicieron antes? ¿No? Qué espectacular reflexión dejas para el final. Me acordé de dos teorías, la del hilo rojo y la de cadena de favores, en donde todos estamos conectados. De nada sirve que uno alce la voz si no aprendemos que somos todos los que en algún momento tenemos la voz para hacer algo. Pero te agradezco enormemente que hayas tenido ese valor de escuchar a tu primer maestro, de sentarte a preparar y de querer cambiar algo. Porque aunque a veces parezca que no, lo estás haciendo. Tocayo, muchas gracias. Me das un poquito de paz. Siento que ha valido la pena. Ahí vamos. Bueno, y sí ha valido la pena, y en un par de semanas se te baja ese dolor de
de espalda, me avisas para jugar tenis. Tocayo, me muero por regresar al tenis. No sabes cómo estoy de desesperado por volver. Yo jugaba a diario, de lunes a sábado jugaba tenis. Y no puedo ahorita. Pero ahí vamos. Les prometo que de bastón no voy a estar, eso sí. Voy a echar todas las ganas para salir. Ahí vamos. Guillermo Bello, que es muy buen amigo nuestro, tiene una paciencia enorme, es un espectacular quiropráctico. Pero Guille es amigo nuestro, además. Ahí la atendía mi mamá. Ajá. Muchísimo. Y es muy chistoso, Guille, porque yo creo que, y esto es bien importante, es un mensaje bien bonito. A veces él tiene más esperanza de que yo me voy a curar que yo mismo. Y eso es maravilloso, ¿sabes? Sí. Porque cuando a ti te falta, hay alguien que te lo recuerde y dice, yo sí creo. Y ese tipo de personas hacen falta en la vida. Yo creo que todos nos hemos topado con alguien que cuando hemos dudado te dicen, no, sí puedes, hombre, yo voy por ti. Y parece mentira, pero ese empujón Ayuda. muchísimo, muchísimo, ¿no? Y si no, un par de tequilas, Juli. También, ahí pierde uno el miedo. No, Tocayo. Oye, gracias, un de placer, verdad, Tocayo. Muchísimas gracias por aceptar la No, invitación. a ti. Fue extremadamente rico. Chicos, quédense conectados, activen las notificaciones, pongan esa campanita o esas cosas que hacen que ustedes puedan regresar. Recuerden que este podcast no es por mí, es por y para ustedes. Vuelvan a poner el nombre de Fer del Rincón, PDF, y les mando todas las notas para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.